Este es un Maimar de Tafshin Tesvov, 1955, del Rebbe, del mes de Elul. Este Maimar fue dicho en realidad al comienzo del mes de Elul, pero nosotros, a pesar de que estamos en la mitad del mes de Elul, vale igual y sirve igual. En este Maimar, cada Maimar tiene como si fuese un tema central, como la carne del Maimar. Están todas las ensaladas que uno pone por acá, la ensalada por allá, la galletita, y después está la carne, que es la comida propiamente dicha. La carne de este Maimar es explicar qué significa tfila y cómo funciona tfila, cómo funciona el rezo, cuál es el orden del rezo y cuál es cada parte del rezo y cómo funciona cada parte de ese rezo. Y en la práctica, en las clases, estamos en el medio de esta explicación, pero para llegar a esa explicación, un pequeño resumen de lo que vino antes. El Maimar empieza con Ani le doidi v'doidi li, un pasuk, un versículo famoso de Shir Hashirim, Cantar de los Cantares, yo soy para mi querido es para mí. El pasuk termina Harroye Bashoishanim, el que pastorea entre las rosas. Este es el pasuk. ¿Por qué tiene que ver con Elul? Ani le doidi v'doidi li, cada palabra empieza con una letra, la Aleph, Ani, le doidi lamed, ve doidi la vav, li, Elul. Perfecto. Pero hay otro pasuk, hay otro versículo muy parecido en Shir Hashirim, el Cantar de los Cantares, doidi li va'ani loi, mi querido es para mí y yo soy para él, y termina Arroye Bashoishanim, de la misma manera, el que pastorea entre las rosas. Entonces tenemos dos psukim, dos versículos. El primero, tiene una conexión con Elul, y es la conexión, digamos, de yo hacia Dios, Dios hacia mí, perfecto. Pero el primer pasuk, el primer versículo, no tiene que ver con el mes de Elul, porque es al revés. Doidi li, mi querido es para mí, va'ani loi, yo soy para él. No tiene que ver con el mes de Elul. Pero termina exactamente igual que el pasuk, que el versículo que tiene que ver con el mes de Elul, Arroy Bashoishanim. Entonces tenemos que entender qué relación hay entre estos dos versículos, que tienen que ver uno con el otro. Entonces el Rebbe explicó ampliamente que el versículo doidi li, va'ani loi, mi querido es para mí y yo soy para él, está hablando del mes de Nisan. El mes de Nisan, el pueblo de Israel salió de Egipto. Y no es que salimos de Egipto por nuestras propias fuerzas y capacidades, sino que Dios nos sacó de Egipto. Bien, entonces por eso dice el versículo doidi li. ¿Dónde empieza? Cuando hay una conexión entre dos personas, siempre la conexión empieza de algún lado. ¿Quién es el que dice hola, buen día? Alguno de los dos. De hecho, Pirkei Avos dice Eve Magdim B'Shalom Kol Adam. Tenés que adelantarte a saludar a todas las personas. Adelantate y establece esa conexión. Bueno, y entre Dios y el pueblo de Israel, ¿quién empieza la conexión? ¿Ok? Miremos Shir Hashirim, el Cantar de los Cantares. Parece un cántico muy lindo de la relación entre un hombre y una mujer, etcétera, pero en realidad está hablando de Dios y el pueblo de Israel. En el capítulo 2, si no recuerdo mal, está el versículo doidi li va'ani loi. Mi querido, ese es Dios, es el hombre, por así decir. Mi querido es para mí. Él es el que empieza la relación con nosotros. Y después, ani loi, yo soy para él, yo me conecto con él. ¿Esto qué quiere decir? Que es Dios el que nos saca de Egipto, es el que empieza la relación con nosotros. Esto es el mes de Nisan. Dicho de otra manera, de arriba para abajo. Él empezó, espiritualmente hablando, arriba, lo que sea, no existe ni arriba ni abajo, pero no importa. Él es el que empieza su relación con nosotros y nosotros respondemos en base a esa relación. Doidi li, va'ani loi. Perfecto. Y el versículo del capítulo 6, Ani le doidi v'doidi li, obviamente el 6 está después que el 2, yo soy mi querido es para mí, es nuestra relación hacia Dios de abajo para arriba. Bien. El Rebbe explicó que estas dos cosas, arriba para abajo y abajo para arriba, más allá de la relación de Dios con el pueblo de Israel, tiene que ver, más allá de estos 2 meses, el mes de Nisan, donde Dios nos saca de Egipto, y el mes de Elul, preparación para toda la fiesta del mes de Tishrei, más allá de esto tienen que ver con nuestra avoida, nuestro servicio a Dios todos los días. Todos los días hay estas dos cosas. Dios se conecta con nosotros nos conectamos con Dios. ¿Cómo se expresan estas dos cosas todos los días? Toira y Tfila. El estudio de Toira es, como dice el lenguaje en el Maimar, mi lemailo le mato, de arriba para abajo. Como vamos a estudiar más adelante, no sé si llegamos hoy, pero vamos a estudiar al final del Maimar cómo es la cuestión con la Toira. De arriba para abajo. Dios es el Noisen a Toira, Él nos da la Toira. Bien. Y esta es la misma idea que la salida de Egipto, en donde Dios nos sacó de Egipto. Nosotros no teníamos capacidad para salir de Egipto por nosotros mismos. Él nos saca de ahí. Esto es doidi li va'ani loi. Mes de Nisan, perfecto. A pesar de que la entrega de la Toira fue en el mes de Sivan, entonces ¿por qué conectamos doidi li va'ani loi con el mes de Nisan?
porque mes de Nisan, la salida de Egipto, es una preparación para la entrega de la Torá. Bien. Y por el otro lado, tfila, el rezo, oración, como se quiera decir, es de abajo para arriba, es la persona acercándose a Dios. Y esto es el mes de Elul, nosotros nos acercamos a Dios, como es el famoso ejemplo del Alter Rebbe. Si bien el Rebbe no lo trae acá en este Maimar, es uno de esos discursos de Elul que no tienen que ver con el famoso ejemplo del rey está en el campo y la gente lo sale a recibir, no tiene que ver con eso. Pero en el mes de Elul está esta cuestión de que uno sale a recibir a Dios. Y todos los días está esta cuestión de que uno se vincula a Dios, mi le mato, le mailo, de abajo para arriba. Abrimos un sidur, abrimos el libro de rezos y nos conectamos con él. Perfecto. ¿Cómo está construido el libro de rezos? De hecho, estamos ahora en el Maimar, en el medio del capítulo 3, que es un capítulo largo, anormalmente largo. Los capítulos no son tan largos en general en los Maimorim. Este es un capítulo largo en donde el Rebbe explica parte por parte, escalón a escalón, porque la tfila se conoce como Sulam Mutzav Artzav Rosh Magia Shomaima, una escalera que está clavada en el piso, en la tierra, y el tope de la escalera llega hasta arriba de todo. Entonces, ¿cómo es cada escalón de esta escalera, de la tfila? El Rebbe explicó de la siguiente manera, por lo menos de Kitzur, en resumen. Primero que nada tenemos, cuando uno se despierta a la mañana, ahí empieza la tfila. Es interesante, es un hito, es una novedad que el Rebbe trae acá. No sé si es un hito del Rebbe, pero es una idea interesante que el rezo no empieza cuando uno abre el sidur. El rezo empieza, dicho de otra manera, el vínculo de la persona con Dios, cuando uno en cuanto se despertó a la mañana dijo, Moi de Ani lefanejo, gracias Dios que me devolviste mi vida. Ahí empezó el rezo, ahí empezó el vínculo de la persona con Dios. Pero este vínculo no es un vínculo en forma de que uno entiende lo que está pasando. Es moide, uno reconoce. Cuando uno es moide, hoidá significa reconocimiento. Ok, no entiendo nada, reconozco que la cosa es así. Eso es moideani. Un vínculo con Dios en forma de, digamos, basado principalmente en emuna, en fe. La fe no es que uno entiende esto o uno entiende aquello. Cuando uno entiende algo no necesita tener fe. ¿Cuándo se aplica la fe? Cuando es algo que no se puede comprender. Entonces, Moideani es el comienzo del rezo y no hay ningún tipo de comprensión de lo que está pasando. Simplemente reconocemos, Dios me quitó el alma, Dios me devolvió el alma, ¿qué esperás de mí este día? ¿Qué voy a hacer? Bien, después vienen bendiciones, se llaman Birjo y Sayaja, las bendiciones de la mañana, en donde uno empieza ya a comprender algunos otros asuntos. Dios es el que endereza a los encorvados, Dios nos abre los ojos, no los digo en orden, no recuerdo exactamente el orden, no importa. Nos extiende la tierra bajo nuestros pies, nos da el sombrero y los pantalones y la ropa y los zapatos. Entonces, ahí uno ya empieza a entender un poco mejor las bondades de Dios para con uno. De manera tal que cuando uno llega la primera etapa del rezo propiamente dicho, Hoidul Hashem Kiru Bishmoy, agradezcamos a Dios, llamemos en su nombre, ahí también es Hoidá, Hoidu, reconocimiento. Pero ahí ya sabemos que reconocemos a dos nombres de Dios diferentes. Hoidu la Hashem es el nombre de Dios de 4 letras. Y después Kiru Bishmoy, llamar en su nombre, es el nombre de Elohim. Aquí ya hay diferencia. En el caso de Moideani, ni siquiera está el nombre de Dios. No hay nada que entender. Es simplemente reconocer, callate la boca, Él te dio vida, dale para adelante. Emuna, fe. Después de haber dicho las bendiciones a la mañana, uno ya empieza a entender un poquito más. Momento. Pero hay una expresión divina infinita. Ese es el nombre de 4 letras de Dios, Yud Kei Vav Kei, Haya, Hoi, Bebe, fue, ese será. Hay una expresión de Dios finita, el nombre de Elohim, Hateva, la naturaleza. Bueno, con todo lo que eso se podría hablar del tema. Ahí ya hay un poquito más de comprensión. Pero no deja de ser Hoidá, reconocimiento. Como empieza el texto, Hoidul Hashem, reconozcamos a Dios. Después el Rebbe explicó que viene Psuke de Zimbra. Estábamos terminando esto. Miren los versos de alabanza. Psuke de Zimbra, ¿qué quiere decir? Que uno empieza a leer salmos, estos psuke de Zimbra, la mayoría son salmos, el final de los salmos, en donde habla de cómo Dios crea todo el universo, en donde habla de la creación básicamente algo de la nada, que el Rebbe explicó que eso tampoco es entender algo, es comprensible 100%. Ya hay un poco más de comprensión de cómo todos los reyes alaban a Dios, todas las mujeres alaban a Dios, los hombres alaban a Dios, los jóvenes, los ancianos, todas las criaturas enteras alaban a Dios, Dios da de comer a todas las criaturas. Ahí empezamos a entender un poco más, hay un Señor del mundo, hay quien maneja todo esto, etc. Esto es un aspecto de Psuke de Zimbra.
de los versos de alabanza. Otro aspecto de Psuke de Zimbra que el Rebbe explicó es Zimbra no es cánticos no es cántico, lezamer, sino lezamer aritzim, quebrar, cortar, romper con los poderosos. Esto es el otro aspecto de Psuke de Zimbra, de los versos de alabanza. Y el Rebbe explicó, y esto es lo último que vimos en la clase pasada y hoy avanzamos, ahora avanzamos. El Rebbe explicó que acá hay dos cuestiones básicamente. Hay una preparación general para el rezo, que es en la práctica apartarse de todo lo que está prohibido, todo lo que no está bien, no comer lo que no hay que comer, no mirar donde no hay que mirar, no escuchar lo que no hay que escuchar y así sucesivamente. Y después está la cuestión concreta de Psuke de Zimbra, versos de alabanza, cuyo objetivo es desarrollar algo en el corazón. Tanto hablamos sobre Dios, tanto pensamos sobre Dios, etcétera, que desarrollamos amor y temor a Él en nuestro corazón. Paréntesis, no está en este Maimar, pero para entender la cuestión, al comienzo de Mishneh Torah el Rambam trae, interesante, la mitzvah de Avas Hashem, de amor a Dios. Y Yadú es famosísimo, el Rambam mismo lo menciona solamente que con otras palabras. No existe el concepto, no tiene sentido el concepto de una mitzvah en su sentido más simple, una orden de amar a Dios. Yo no puedo ordenar a una persona que me quiera. No puedo poner una pistola en la cabeza de una persona y decirle, quereme, amame. No. Puedo hacer lo que me pedís porque tengo miedo de que me mates. ¿Ok? Voy a hacerlo. Pero sentir, no siento nada, todo lo contrario. Entonces, ¿cómo es que existe una mitzvah, de vuelta, en su sentido más simple y básico, de una orden de amar a Dios? No me podés ordenar quererte. Entonces el Rambam me explica, y Hasidus lo trae en montones de lugares, la mitzvah, la orden no es el amor propiamente dicho. La orden es pensar en Dios, meditar en Dios, contemplar en Él, en su grandeza, en todo lo que hace por nosotros, etc. Y esto va a ser despertar, desarrollar en tu corazón amor a Dios. El resultado, y de hecho hacia el final del Maimer se habla de este tema también, el resultado de toda la meditación y toda la comprensión, cuando la persona funciona de forma normal y entiende e incorpora las cosas, etc., das, se llama en hebreo, lo vamos a ver más adelante, comprensión. El resultado de toda la intelectualidad es la emoción. Es la emoción al fin y al cabo. No sirve la intelectualidad por sí misma. Y esto es algo, más allá de este Maimar, más allá de este discurso, es algo, entre comillas lo digo, grandes comillas, una majla, una enfermedad que tenemos hoy en día, en donde lo que importa es lo intelectual, cómo pensás y cómo entender las cosas, y racionalidad, por ejemplo, ciencia, etc. Todo tiene que ser racional. No. Todo el objetivo de lo racional es lo emocional, justamente. Es poder sentirlo. Bueno, no, es otro más. A veces uno cuando da clases o falbrenes o lo que sea, termina hablando de sí mismo, de sus propios problemas. ¿Qué va a hacer? Vamos a seguir adelante. Entonces, toda la preparación para el rezo era alejarse de lo que no hay que hacer, no mires donde no hay que mirar, no escuches lo que no hay que escuchar, etc. Pero Psuke de Zimbra, los versos en sí de alabanza y de cortar, como explicamos, de Zamer Aritzim, recortar lo que no corresponde, esto es también para sentirlo. El tajlis, el objetivo es sentirlo. Vamos a avanzar. Estábamos en lo que sería como la mitad del capítulo 3. En medio del rezo, porque estamos casi, todavía nos falta una parte más, casi terminando Psuke de Zimbra, casi terminando los versos de alabanza. Y a pesar de que acabamos de decir, lo último de vuelta, acabamos de decir que el objetivo de Psuke de Zimbra, de los versos de alabanza, es sentir, no solamente no hacer lo que no hay que hacer, o hacer lo que hay que hacer, sino también sentirlo. A pesar, ahora viene por eso la pregunta, a pesar de que la voy del servicio a Dios de Psuke de Zimbra, de los versos de alabanza, no genera en el lenguaje del Maimar y Sapja que te transformes, porque sentir no es tan fácil, no es tan sencillo, no genera una transformación total de manera tal que la persona ni siquiera tenga relación con las cosas inapropiadas. Hablamos antes en el discurso, se habló, no voy a repetir toda la cuestión, pero de vuelta, no mirar donde no hay que mirar. Ok, no mirar donde, lo sé, lo entendí, ¿lo haces? Lo hago en la práctica, pero ¿se te van los ojos para mirar donde no tenés que mirar? Sí, se van. Entonces, ¿sabes qué? Seguís siendo la misma beheime, el mismo animal que eras antes, nada más que ahora mirás para abajo y te forzás. Pero adentro tuyo tenés unas ganas terribles de mirar lo que no hay que mirar, escuchar lo que no hay que escuchar y hacer lo que no hay que hacer, etc.
Entonces, psuke de zimbra no genera que la persona se transforme en un tzadik. ¡Oh! Ya no miro porque mi cuerpo mismo no desea mirar. Ya no escucho porque mi cuerpo cierra los oídos. Hay un maíz del Rebbe Rashab, del quinto Rebbe de Chabad, que una vez estaba diciendo un maimar, un discurso hasídico, y parece que en la habitación de al lado había alguien haciendo algún tipo de ruido. Y al Rebbe le molestaba tanto, lo desconcentraba. Los discursos hasídicos del Rebbe Rashab son muy profundos. Lo desconcentraba de lo que estaba diciendo. Kipshute, literal, terminó cerrando el oído. Interiormente no se movió, no hizo así con el oído. Lo cerró, lo anuló. Anuló el oído, ya no escuchaba más. De manera tal que después tuvo que ir a un médico para que lo ayude a recuperar la audición. Porque había cerrado el oído. Chao, basta, no quiero. A tal nivel llega el nivel de control de los tzadikim. ¿Ok? Nosotros no somos tzadikim, pero su cuerpo dijo, ya está, ¡pum! Apagamos el oído. El switch lo apagamos y otra cosa. Entonces, ¿por qué decimos? No genera esto. Pará, ¿qué vas a apagar el oído? Vos querés escuchar y después te acordás que en realidad no tenés que escuchar, entonces no escuchás. Pero la voluntad está igual. Sin embargo, a pesar de que uno tiene relación con hacer lo que no hay que hacer, con escuchar lo que no hay que escuchar, etc., sin embargo, la boida de psuke de zimbra, ¿qué es lo que genera? Una elevación. Roimemus benafshoy. Te elevás. Ahora explico esto de otra manera. Y automáticamente te alejas de estas cosas. Punto. Acá el Rebbe termina con toda la boida de psuke de zimbra. ¿Qué quiere decir esto de elevarse? A pesar de que no es, de vuelta, transformarse, pero cuando uno es consciente de quién es y el lugar que ocupa y el nivel en el que está, esto mismo le ayuda a protegerse de las cosas que no corresponden. Por ejemplo, uno va caminando por la calle y le dan ganas de patear alguna porquería que quedó ahí tirada en la calle, una lata, lo que sea, y después uno se da cuenta, pará, bien ahí, soy un yehudí y ando con el sombrero en la calle y con la barba y qué sé yo, la gente me va a ver pateando latas, va a decir, mirá los judíos esto es lo que hacen. Entonces, no lo haces, ¿por qué? Porque te das cuenta de lo que representás. De roimemus, te elevaste, digamos, y no corresponde que andes pateando cosas por la calle. No sé si tenés ganas o no tenés ganas. En el interior sí tenías ganas, un ejemplo tonto, pero en el interior tenías ganas. Sin embargo, no lo haces porque sos consciente de lo que representás, de lo importante de la imagen que tenés que cuidar y representar. No lo estoy diciendo falsamente, yo cuido una imagen que no soy, de lo que no soy. No, pero es una realidad. Nefesh Abba, el alma animal es un animal. ¿Qué quiere el animal? Comer, dormir, hacer lío. Bueno, cuando le explicás al animal que al Kolpanim, por lo menos, sos el animal del rey. El animal del rey tiene que comportarse de otra manera. No deja de ser una behema, no deja de ser un animal, es el animal del rey. Hay que comportarse de otra manera. Esto es psuke de zimbra, avanzamos. Lo que genera entonces no es transformación en la persona, sino roimemus benafshoy, una elevación, donde la persona por lo menos pasa a ser consciente de quién es y qué es, y automáticamente actúa en consonancia con eso. Después de esta preparación de psuke de zimbra, viene la avoida, el servicio a Dios de Birchois Kriyas Shema, las bendiciones antes de la lectura de Shema. Que ahí, explica el Rebbe, ya es el concepto de asaga. Ahí sí ya empezás a entender. Partimos de Moideani, reconocer, no entiendo nada. Llegamos a Hoidul Hashem, reconocer, pero algo ya entiendo, está el nombre de Dios infinito, el nombre de Dios finito, expresa infinitud o expresa finitud. Después está psuke de zimbra, general en el interior, algo entendés, la creación, algo de la nada, en sí es imposible de entender, pero hay un tipo de ejemplo que dimos la clase pasada sobre la semilla, el Rebbe lo trajo. No. Y después recortás de tu interior lo que no corresponde, intentar sentir cómo comportarse como un yehudi. ¿Pero entendés? No. Bueno, en Birchois Kriyas Shema, las bendiciones antes de Shema, ahí ya hay comprensión. ¿Cómo es esto? En las bendiciones de Kriyas Shema, cuando uno lee el texto de las bendiciones que se leen antes de la lectura de Shema, ¿en qué consiste ese texto? Es la meditación en los malojim, en la boida, en el trabajo de los ángeles. ¿Qué hacen los ángeles de su vida? Que se dividen en general en dos tipos. Hay malojim que son Bale Asog, comprenden y entienden a Dios y dicen Kodesh, Dios es muy santo, entienden algo de lo que sea que entienden.
Y hay otros malojim, eso se llaman los serafim, se queman. Sreifa significa un incendio. Los serafim se queman en amor y temor a Dios porque entienden algo, perciben algo, y esto que perciben los quema, los consume. Y después están los oifanim, otro tipo de ángeles, que ellos con mucho ruido, y hace mucho lío, decimos en las lecturas de Shema, ¿verdad? Antes de la lectura de Shema, las bendiciones, ¿verdad? Con muchísimo ruido ellos se elevan, los oifanim. ¿Por qué hacen tanto ruido? Porque no entienden, no captan, es algo que los supera. ¿Qué es lo que captan? Captan la maravillosidad, lo alejado que está Dios, y por eso están excitadísimos y dicen Baruch que voy a Hashem mekoimoy. Cuando uno lee el texto tiene otro sentido, pero los oifanim dicen Kodesh, 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 Hashem tzvakos veloi hararetz kevoide. Santo, 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 Dios de las huestes, llena toda la tierra de tu gloria. Esos son los serafim, que entienden que Dios es Kodesh, comprenden algo. Los oifanim que dicen Baruch que voy a Hashem mekoimoy. Bendito sea la gloria de Dios desde su lugar. Es decir, ¿qué significa la palabra Baruch? Que esto de hecho se aplica a cada bendición, a cada braja. Baruch viene de la palabra breija. Hay una conexión, un canal de conexión entre Dios y nosotros, que se proyecte. Los oifanim quieren que se proyecte Dios aquí abajo. Esto es el texto de las bendiciones antes de Shema. Cuando la persona medita en el trabajo espiritual de los malojim, de los ángeles, y en particular el trabajo de los oifanim, porque los oifanim son la raíz del nefesh habamis, del alma animal. En otros lugares en Hasidut se explica, ¿a mí qué me importa lo que hacen los malojim? ¿Qué está rezando? Que los ángeles dicen esto, los ángeles, y a mí que yo no soy un ángel, entonces, ¿a mí qué me importa lo que hacen los ángeles? ¿Me vas a decir que hay muchos que lo alaban a Dios? Puedo decir un pozo, que él es falafim y shamshunei, hay un pozo que en Daniel, miles de miles los sirven a Dios, y hay cientos de miles que se paran frente a Dios. Ya está, hay muchos ángeles que lo quieren a Dios. ¿Ya? ¿Para qué todo el arijus? ¿Para qué tanta abundancia y amplitud en las bendiciones de antes de Shema de los ángeles? Porque la raíz espiritual del alma animal es exactamente la misma que de los ángeles. Los ángeles se llaman Haya y Zakoidesh, santos animales. El Nefesh Habamis, el alma animal que está en nuestro interior, es, entre comillas, un gran ángel. Es el hermano de los ángeles. Entonces, si vos le hablás al alma animal, le decís, mirá lo que hacen tus hermanos. Están todo el día alabando a Dios, lo aman a Dios, lo aprecian. ¿Y vos qué haces? Todo el día pensando en comida, todo el día pensando en bebida, etcétera, etcétera. Mirá a tus hermanos, del mismo lugar donde vos viniste, vos podés ser así también. Esta es la razón por la cual meditamos tanto y hablamos tanto de lo que hacen los ángeles antes de la lectura del Shema. De todo este asunto de meditación en lo que hacen los serafim y lo que hacen los oifanim, ahí se generan dos movimientos en el interior de la persona. Uno de dos movimientos. Un movimiento de elevación, que esto es similar a lo que hacen los serafim, que se elevan diciendo Kodesh, queremos estar más cerca de Dios, que es muy santo y muy apartado y alejado de nosotros, queremos elevarnos hacia Él. Es decir, la persona quiere elevarse e incluirse en Dios. Esto es una posibilidad, serafim. O que la persona quiere una proyección y revelación de la presencia de Dios aquí abajo. Y esto es lo que hacen los oifanim, el otro tipo de ángeles, cuyo asunto es Baruch, que se proyecte Dios aquí abajo. Entonces, o te elevás, o, en el buen sentido, o bajás para proyectar la presencia de Dios aquí abajo. Esto es la meditación en las bendiciones de la lectura del Shema. Y este asunto se proyecta y se expresa también en la lectura del Shema propiamente dicho. ¿Cómo es y de qué se trata la lectura del Shema? Vamos al próximo escalón en la escalera del rezo de la Tfila. Cuando uno lee Shema, lo principal del Shema es Hashem Echad, Dios es uno. ¿Qué quiere decir que Dios es uno? En esto también hay dos asuntos. Así como en las bendiciones antes del Shema hay dos asuntos, en el Shema hay dos asuntos también. El primer asunto de que Dios es uno es, como dice el Talmud, Kadam Lichte, cuando lo haces rey, a Dios arriba y abajo y en las cuatro direcciones. Solo y termina el Talmud. Más que esto no necesitas. Reconoce que Dios es el rey en toda la creación. Esto es un asunto en la lectura del Shema cuando decimos Hashem Echad. Él es el único rey en todos lados. Y por el otro lado, el segundo asunto en la lectura del Shema es captar como cada criatura de los 7 cielos y la tierra, que esto es lo que representa la letra Ges, 8.
Y las 4 direcciones del mundo, la letra Dalet, que vale 4, todo esto está totalmente anulado, acá el Rebbe no lo pone, pero a la Aleph. Aleph es Aluf Sheloilam, 1, el Señor del mundo. Eso es Aleph, Ches, Dalet, Echad. Hashem Echad significa que toda la creación es totalmente insignificante, está totalmente bitu bemetzius, batu bemetzius, totalmente anulada a Dios. Y se eleva toda la creación hacia Dios, de abajo hacia arriba. Es decir, el primer asunto del Shema es hacer rey a Dios, arriba, abajo, en las 4 direcciones del mundo. Esto es como Baruch Shem, como proyectar a Dios de arriba hacia abajo. Y esto es lo que se llama, no voy a entrar en el detalle ahora porque no es el asunto del Maimar, pero el Rebbe lo menciona, simplemente lo menciono rápidamente, lo que se llama Ijuda Tatoe. Hay 2 tipos de unificación de Dios, están Shara hijos de Emuna, en parte del Tanya, en la segunda parte del Tanya, ampliamente explicado, la unificación inferior, unificación superior, no importa ahora el tema. El punto es que, así como en las bendiciones de la lectura del Shema hay 2 asuntos, en el Shema hay 2 asuntos, de arriba para abajo, de abajo para arriba. Bien. O decimos directamente, lo único que existe es Dios, y chao. O decimos, Dios se expresa en cada cosa, en cada parte del mundo. Bien, después de esta voida, después de este trabajo de las bendiciones del Shema y del Shema propiamente dicho, la persona se eleva al próximo escalón, nivel tras nivel, hasta que llega a la anulación total de lo que se llama Shmona Esrei. Shmona Esrei en hebreo quiere decir 18, son las 18 bendiciones que en realidad son 19. Después se agregó una más, pero no importa ahora de la historia. Las 18 bendiciones de lo que se llama Amidah, que uno lo dice de pie. Y el Talmud dice que esto es que Abda Kamemare, como un sirviente frente a su Señor. Y ahí es una anulación total y absoluta. Ahí es una anulación total y absoluta. Y esto es en general el Seider, esto es lo que es el orden de todo el trabajo de Tfila. Es en forma de elevación de abajo hacia arriba. Y después, cuando la persona ya se elevó desde abajo hacia arriba y está parado frente a Dios, por así decir, esto lo logró porque empezó de muy abajo, de Moideani, de no entender nada, hasta llegar a estar parado literalmente y sentirse parado frente a Dios. Todo esto fue una elevación de muy abajo hacia muy arriba, como dice sobre la fila Mutzav Arza, la escalera está clavada en la tierra, bien abajo, por debajo de la tierra, y llega a Yomaim, hasta arriba de todo. Y esto es todo el servicio a Dios que la persona hace con su propia capacidad. De Koyach Atzmoy. Uno mismo se acerca a Dios. Entonces, por cuanto todo esto que dijimos de la elevación es la capacidad misma de la persona expresada para acercarse uno hacia Dios, aunque uno se eleve en los niveles más elevados y más profundos, no es el verdadero asunto de Bitul. Porque al fin y al cabo, ahora explico esto, es Bitul Ayesh. Hay 2 formas de Bitul, hay 2 formas de anulación. Una se llama Bitul Ayesh, anular la cosa. Es decir, yo me anulo a Dios. Pero estoy yo. En el Tanya hay una expresión, Yesh Mishe Oyev. Yo amo a Dios. Y Dios es lo más importante para mí en mi vida. ¿Qué sé yo? Sí, pero soy yo amando a Dios. Estoy acá. Ocupo, entre comillas, un espacio. Soy yo amando a Dios. Este es un asunto. Ese es Bitul Ayesh. Es el acercamiento del hombre hacia Dios. Pero después está Bitul Bemetzius, una anulación absoluta y completa de la existencia. Es Dios se reveló sobre mí. Es Dios, no soy yo captando a Dios. Dios, nada más. Entonces, a pesar de todo lo que explicó el Rebbe en el capítulo 3, ¿cómo es la escalera de la tfila? ¿Cómo es la escalera del rezo? Bien de abajo hacia muy arriba, pero todo esto no es más que Bitul Ayesh, la anulación de la persona hacia Dios. 4º capítulo. Sin embargo, todavía tenemos que entender por cuánto toda la voida de tfila, el rezo, es comprender a Dios. El concepto de asaga, de comprensión, es cuando uno se asienta. La idea es Visiashbus, dice el discurso. Uno lo asentó en su cabeza. ¿Entendiste algo que dice que está realmente dentro de tu cabeza? ¿Y qué genera cuando una persona entiende algo realmente, cabalmente, en forma completa? Genera satisfacción. La persona está contenta. Entonces esto es justamente lo opuesto de tfila. Tfila es de abajo hacia arriba, donde la persona dice: yo no estoy contento con mi situación, no estoy contento con estar lejos de Dios, no estoy contento con que la presencia de Dios esté oculta, yo me quiero ir de acá, me elevo hacia Dios. Eso es tfila.
Pero dijimos por el otro lado, y acabamos de explicar ampliamente, que el objetivo de tefila es comprender, entender. ¿Pero qué es lo que genera entender? Estoy tranquilo. Por Hashem, ¿entendí? Es lo opuesto, o sea, el estar quieto es lo opuesto al movimiento. Parece una tontería lo que digo, pero tefila es un movimiento. Es la persona saliéndose de sí mismo para conectarse con Dios. Eso es tefila, moverse. Hasaga, comprender, es quietud. Es estar quieto, concentrado, una sola cosa. Entonces, ¿cómo puede ser que la boya de tefila, que simboliza movimiento, en realidad sea hasaga, comprensión, que simboliza quietud? Son dos opuestos. Esto es lo que el Rebbe plantea ahora. Entonces, hay que entender qué es realmente la hasaga. ¿Cuál es la comprensión de tefila? ¿Es algo que te lleva a estar quieto, tranquilo? ¿Que es lo opuesto de tefila, que es un movimiento? No. La idea es así. La comprensión que la persona tiene en tefila principalmente no es por la comprensión en sí, sino para despertar excitación en la persona que comprende. Con esta línea el Rebbe respondió y ahora lo va a explicar ampliamente. Pero hay dos tipos de hasaga, de comprensión. Vos podés comprender algo para entender esa cosa, meter tu cabeza en un asunto para entenderlo, nada más. Usar el cop, la cabeza. O podés entender para sacar una conclusión, en hebreo se dice behein, y entonces actuar en consecuencia. Son dos cosas diferentes, son dos tipos de comprensión diferentes. ¿Por qué? Porque la comprensión por la comprensión en sí, esto utiliza la cabeza nada más, no tiene que ver con lo emocional, nada, y no tiene que ver con el mundo práctico tampoco, es entender las cosas por entender. Pero cuando la persona entiende para aplicarlo, ahí es otra historia. Ahí la persona busca en qué aspecto de mi vida lo puedo aplicar, cómo puede mejorar esto en mi relación con Dios, mi relación con las otras personas, cuál es el behein, cuál es la conclusión de esto que entendí. Dios es grande. ¿Cómo lo entendiste? Porque me puse a meditar en cómo Dios crea el universo entero de algo de la nada y cómo su presencia se expresa en cada criatura y cómo Él da de comer a todas las cosas. Psuke de Zimra, verso de alabanza. ¡Wow! Entendí un montón de cosas. Y entonces, entonces hay que quererlo. ¿A quién vas a querer? ¿A tu jefe en el negocio? ¿Vos podés pensar que tu jefe en el negocio es el que te da dinero? Es Dios el que te da dinero. Pero hay que entender que el jefe no es más que una herramienta, como un hacha en la mano del leñador para cortar el bosque. El hacha no es la que corta el bosque, es el leñador. ¿Ok? Pero todo esto hay que sentarse y entenderlo. Y hay un pejein. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Hay que amar a Dios. Entonces, la comprensión no era comprensión por sí misma, sino que era comprensión, en las palabras del Rebbe, para despertar excitación en la persona que entiende. Y por lo tanto no alcanza con solamente el asunto de comprensión, sino que lo principal es que la persona sienta el ocus, sienta la divinidad de lo que entendió, para que esto despierte excitación en su corazón. Es decir, que toda la comprensión de tefila no es una comprensión quieta, por así decir, por el hecho de comprender y entender a Dios. Para eso sentate a estudiar Maimon Hasides y no necesitas tefila. Toda la comprensión de tefila es para despertar las cualidades emocionales en el interior de la persona. Amor a Dios y temor a Dios. Esto es tefila. Es una comprensión cuyo objetivo es una quietud cuyo objetivo es el movimiento. Es una comprensión intelectual cuyo objetivo es la emoción, no lo intelectual. Y este asunto se expresa en todos los niveles de tefila. Así como la comprensión de Hoidoe, en el reconocimiento, tanto el reconocimiento de Moide Ani, el primero de todos, cuando uno no entiende nada, etc. Ahí también uno algo entiende. Ani y le faneja, estoy yo, está Dios y le agradezco a Él. Bueno, algo entendiste. Hay gente que no sabe ni eso. Porque además decimos, devolviste dentro mío mi alma, entonces hay algo que estoy comprendiendo, que ahora tengo una vida. Tanto ese nivel como el nivel de comprensión del segundo Hoidu Lashem Kiru Bishmoi, reconozcan a Dios, agradezcan a Dios, llamen en su nombre. También es Hoidah, reconocimiento. Todo el asunto de la comprensión es solamente para despertar el reconocimiento. Lo que entendemos en el Moide Ani, ¿qué entendiste? Que Dios me da vida. Bueno, entonces gracias. Entendí cómo me quitó la neshome, cómo me la devolvió, qué pasó en el medio con el juicio. No entendí nada, no entiendo nada. De hecho, me acabo de despertar, todavía estoy medio shluf, medio dormido. Pero digo Moide Ani, ¿ok?
¿Entendiste? Bueno, algo entendí, porque si no, no podría decir ni Moy de Ani. Dios me devolvió la vida. Pero esa comprensión, ¿qué objetivo tiene? Gracias. Reconocer, agradecer. Y lo mismo pasa con la comprensión en el segundo nivel de Hoidu, de Oidah, de reconocimiento. Está el nombre, la expresión de Dios infinita, la expresión de Dios finita. Y también la comprensión de Psuke de Zimra en los versos de alabanza que es una comprensión superior a la de Hoidah, a la de reconocimiento. Tampoco es el verdadero asunto de comprensión. Y como fue explicado anteriormente, que el asunto de la creación es algo de la nada, que de esto habla Psuke de Zimra, los versos de alabanza, no es algo comprensible en absoluto. Y todo lo que uno llega a comprender con los ejemplos que uno puede dar, de plantar una semilla, la semilla se pudre y crece un árbol que da cientos y miles de frutos, y es como si fuese Yesh Me'ain, o el nacimiento de un bebé también es como si fuese Yesh Me'ain, algo de la nada. Todo eso que uno comprende, ¿para qué sirve? Para despertar la excitación en las cualidades emocionales, amor y temor a Dios. Y esto es lo que está mencionado en Hasides, que el asunto de Psuke de Zimra es Hakika mi Bajutz. Es un grabado por afuera. No importa todo el detalle lo que significa. Quiere decir que hay algo que impregnaste en tu vida, pero lo captaste y está realmente internalizado en tu vida. Y no. Yesh Me'ain, algo de la nada, no lo puedo entender cabalmente. Que eso fue lo que se explicó en la clase pasada también. Por cuanto Psuke de Zimra, de vuelta, no es el asunto central de comprensión, sino que el asunto central es despertar las cualidades emocionales. Y por esto, y acá viene lo importante de este Pedek, de este cuarto capítulo, por eso no alcanza solamente Chochma y Bina, sabiduría, entendimiento, no alcanza el Seichel solamente, el intelecto nomás. Porque desde la perspectiva del intelecto solamente, el intelecto no despierta nada en el alma. La persona no va a quedar excitada simplemente porque entendió algo. Porque el asunto, cuando uno solamente entiende, todavía es lejano a la persona. Yo me puedo sentar acá, o cualquiera, no importa, yo o no yo. Una persona se puede sentar a hacer las cuentas matemáticas más complejas y largas e intrincadas, etcétera, de la matemática moderna, lo que sea. Y es algo puramente intelectual. ¿Te vas a sentir excitado? No. ¿Vas a amar a tu esposa más que antes? No. La verdad que no tiene nada que ver. No es algo práctico. Para nada. Es algo lejano a la persona. Es solamente seichel, solamente intelecto. La persona puede ser el intelectual más elevado que hay y aún así ser el animal más grande que hay. Y el ejemplo que daba el Rebbe, no tiene que ver con el Maimar, pero para entender la cosa claramente, el ejemplo que daba el Rebbe eran los nazis y Shimon. Su nombre se ha borrado. Eran la sociedad y la cultura más avanzada en su momento. No eran tontos, no eran locos, no eran bárbaros, así como bestias, brutos. No, era una cultura extremadamente elevada, filosofía extremadamente desarrollada y profunda. Y sin embargo llegaron al asunto más aberrante de toda la historia. Exterminar, etcétera, etcétera. Como es sabido. ¿Por qué? Porque el intelectual por naturaleza es algo que está alejado. Una persona que se dedica, otro ejemplo, una persona que se dedica a los asuntos intelectuales, no solamente no desea relacionarse con otros, sino que lo molestan. Imagínate cuando estás estudiando algo en forma profunda para tratar de entenderlo y de repente viene un amigo tuyo y dice, hola, ¿cómo andás? Ahora no, estoy ocupado, quiero entender esto, después charlamos, no me molestes. Y no lo estoy entendiendo para explicárselo a otro, estoy entendiendo para mí y yo lo quiero entender. Me molesta que me saludes ahora y que me interrumpas. Ahora no. Si el intelecto por naturaleza es alejado, es interior, para mí, chao, el resto del mundo me molesta. Esto es lo que el Rebbe se refiere acá, o una explicación de lo que el Rebbe se refiere acá, que el asunto de Chochma y Bina, sabiduría y entendimiento, que son dos cualidades intelectuales, por sí mismas no desarrollan las emociones. ¿Por qué? Porque lo intelectual por sí mismo está alejado de la persona. Porque la persona puede entender, hago el ejemplo de Rebbe, la persona puede entender claramente la increíble riqueza de una persona, de un rico, un tipo que tiene mucha plata, y sin embargo no despierta deseo por tener esa riqueza. Simplemente porque es lejano de él. Como está traído en los Farim, en los libros, que un hombre simple, una persona de un pueblo, del pueblo, no tiene deseo
de casarse con la hija del rey. Incluso cuando conoce todas las virtudes impresionantes que tiene la hija del rey. Simplemente porque la hija del rey, porque él está totalmente alejado de casarse con la hija del rey. Es un plebeyo. Son dos ejemplos que el Rebbe trajo. Podés entender la riqueza de una persona, pero no necesariamente la vas a desear por entenderla. ¿Qué quisiera entenderla? ¿Cuánto dinero tiene? ¿Cómo lo logró? ¿Cuántas acciones tiene? ¿En qué consiste? ¿Los activos? ¿Los pasivos? Lo entendí todo perfecto. ¿Entonces automáticamente deseo eso? No. Simplemente lo entendí. Y el ejemplo más claro todavía, más concreto, del plebeyo con la hija del rey. Sí, es muy linda y es muy buena y es muy inteligente, pero no tiene nada que ver conmigo. El plebeyo ni siquiera desea casarse con la hija del rey, no está en su mundo. De la misma manera, la boida en el servicio a Dios, Jochme, Bina, sabiduría y entendimiento por sí mismos, no llevan a ispailus, a excitación y despertar algo en el corazón, sino que lo principal es el concepto de das. Das quiere decir literalmente comprensión, pero se refiere a iskashus, conexión, que la persona se conecte y fije su pensamiento en ese asunto, como está ampliamente explicado en el Tanya. Es decir, das, este nivel intelectual que se llama comprensión, acerca a la persona al asunto y el asunto a la persona. En otras palabras, ahora seguimos con el Maimor, por lo menos para terminar este capítulo, pero en otras palabras, cuando la Toira dice que el primer hombre estuvo con la primera mujer, dice Adam Yoda es Java. El hombre conoció a Java. Ay, que la Toira no sabía decir qué pasó ahí. No, algo pasó ahí, tuvieron hijos, etc. ¿Por qué lo tiene que decir conoció? Ay, qué lindo que habla la Toira. No, porque te está explicando qué significa una relación. Una relación significa conexión. Hubo una conexión ahí, más allá de lo que pasó y después tuvieron hijos, pero hay una conexión ahí entre el alma de uno con el alma del otro. Eso es Das. Por eso Yoda conoció. Tenían una conexión. Entonces, cuando la persona, esto está explicado en Hasidus en otros lugares, cuando la persona fija su pensamiento ampliamente y constantemente en un asunto, ahí es cuando el asunto intelectual se traduce y genera emociones en el corazón. Por eso es que a través de Das es que viene la excitación en la persona. Y no solamente esto, sino que también la comprensión de las bendiciones delante del Shema. A pesar de que es una verdadera comprensión, hasta acá habíamos hablado hasta Psuke de Zimbra y dijimos, necesitas Das. Versos de alabanza, necesitas también otra cosa más para que genere emociones en tu corazón. Pero no solamente esto, sino que incluso aquello que comprendiste en las bendiciones del Shema, que es una verdadera comprensión, y esto no es como impregnar algo por afuera, Hakika Bibahutz, grabar algo de afuera, sino que es Hakika Bibifnim, está realmente incorporado en tu vida. Sin embargo, el objetivo de toda esa comprensión de las bendiciones antes del Shema y del Shema mismo son Ve'aftas Hashem Elokeja. El Shema sigue, Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad, escucha Israel, Dios es uno, y cómo sigue, amarás a Dios con todo tu corazón. Entonces, ¿cuál es el objetivo de Valle Ejo? Dios es uno, de arriba para abajo, de abajo para arriba. Ay, todo lo que entendí. ¿Cuál es el objetivo? Amar a Dios. Es decir, que el objetivo del conocimiento es que se proyecte un sentimiento en el corazón. Y como está escrito, Veyodato Ayoim, y sabrás hoy, Vashevois al Ovejo, y lo pondrás en tu corazón. Para esto no alcanza solamente comprender con lo más exterior del intelecto, es decir, que quede circunscripto al mundo intelectual, esto no alcanza, sino que tiene que haber una comprensión desde lo más profundo del intelecto, justamente porque es lo más profundo del intelecto lo que se proyecta en el corazón para generar emociones en el corazón, de manera tal que lo intelectual se proyecte literalmente en el corazón y lo afecte, lo cambie, amor a Dios y temor a Dios. Es decir, ¿cómo funciona esto? La principal meditación es entender a Dios para generar Ve'afta, amor a Dios, que significa voluntad, ganas, deseo de estar con Dios, de vincularse a Dios. Y este es el asunto de la elevación desde abajo hacia arriba, realmente conectarse a Dios. Toda la meditación intelectual que se definió y se explicó ampliamente en el capítulo 3, todas las etapas y escalones del rezo, etc. ¿Para qué sirve todo eso? Para generar una emoción en el corazón. Si no, no tiene frutos.
Solamente algo intelectual no tiene frutos. Y más aún, que el amor el amor a Dios se sienta también en el alma animal. El alma animal entiende a Dios, se sienta a Dios, como está escrito, con todo tu corazón, y dijeron nuestros sabios, con tus dos inclinaciones, inclinación al bien e inclinación al mal. Es decir, que a través del refinamiento del alma animal se genera una elevación y se genera una virtud de la luz de dentro de la oscuridad. Es decir, que el alma animal, que antes solamente pensaba en comer y beber y todas las cosas que a cada uno le gustan, etc., ahora empieza a sentir amor a Dios. De esa oscuridad del alma animal surja luz y energía, incluso en el alma divina. ¿Cuál es la virtud que el alma divina gana del alma animal? Que el amor del alma divina sea más fuerte de lo que era antes. Es decir, el alma divina por sí misma no tiene una voluntad de la misma manera que el alma animal. El alma divina es intelectual. Una persona intelectual es fría. El intelecto es frío. Una persona emocional, que es el alma animal, es caliente, es excitada, etc. Entonces, cuando el alma divina afecta al alma animal y le explica lo bueno de Dios y desarrolla amor a Dios y temor a Dios, etc., el alma divina misma pasa a tener la excitación del alma animal. Y ahora se vuelve una cosa diferente de lo que era antes. A través del refinamiento del alma animal se genera una elevación, una voluntad en el alma divina del mismo tipo de voluntad, con ganas y con entusiasmo, como es en el alma animal. Y este es el concepto de Bejol Meoidejo, con todo tu ser. Que esto es una elevación de la persona, y esto es similar a la virtud que tienen los Balei Tshuva, las personas que retornan al camino de la Toira, por sobre Tzadikim Gmurim, por sobre los justos completos. Y el Rebbe pone entre paréntesis que Tshuva es el concepto de elevación de abajo hacia arriba. Dice, acá el Rebbe no lo pone, pero dicen nuestros sabios, en donde están parados aquellos que retornan a la Toira, Balei Tshuva, los que retornan, incluso los más grandes justos, no pueden ni pararse ahí. ¿Por qué? Porque el Baal Tshuva sabe lo que es estar lejos de Dios. Sabe lo que es vivir en un mundo oscuro, en un mundo sin sentido, en un mundo difícil, etc. El Tzadik siempre estuvo ahí. Siempre lo disfrutó a Dios. Es como la persona que siempre vive en la playa, yo qué sé, en río. La playa no le llama la atención. Si la tiene, saca la cabeza por la ventana y ve la playa, ve el mar. No le llama la atención, pero la persona que vive en la montaña, cada vez que ve la playa está excitadísimo. ¿Por qué? Porque me encanta, es hermoso mirar el mar y qué sé yo. Y el tipo de río lo mira y le dice, ¿qué te excitas? Es un poco de agua, ¿qué tanto lío? Y esto es la diferencia entre Balei Tshuva y Tzadik Omer. El Baal Tshuva es el que vive en la montaña, sabe lo que es estar lejos del mar, entre comillas, de Dios. Y el Tzadik es el tipo que vive en río, siempre está frente al mar, siempre está frente a Dios. Eso no le excita. El alma divina es como el Tzadik, el alma animal es como el Baal Tshuva. Entonces, cuando el alma divina afecta y refina al alma animal, el alma divina misma se genera en su interior una elevación que antes no tenía. Ahora empieza a querer a Dios con la misma excitación que el alma animal tiene. Y de la misma manera es en Shmone Esrei, avanzando al próximo paso que se explicó en la Tfila, en las bendiciones que se dicen frente a Dios de pie, también es una elevación, que a pesar de que las 12 bendiciones intermedias de Shmone Esrei, todo su asunto es proyectar a Dios para que me dé lo que yo necesito. Uno le pide que Dios cure a los enfermos, que Dios bendiga los años, que Dios haga retornar las leyes como eran antes, que Dios traiga Mashiach. Todo es pedir. La Shmone Esrei, las bendiciones de la Amidá, están divididas en 3 bendiciones, en las cuales nosotros hablamos de la Kedusha, la santidad de Dios. Las 3 primeras bendiciones. 3 últimas bendiciones es gracias. Y las 12 bendiciones del medio, que en realidad son 13, son pedir. Give me, dame, quiero esto, quiero lo otro, dame esto. Entonces acá el Rebbe está planteando algo que no se entiende, y el Rebbe lo va a explicar de una forma muy interesante, y Hasidus está explicado en diferentes lugares, en diferentes formas. El Rebbe plantea algo que no se entiende. Estábamos explicando que todo el concepto de tefila es de abajo hacia arriba, yo me acerco a Dios, yo me voy de mí mismo y me dejo a mí mismo de lado, Dios. Y el lugar más profundo de la tefila, en donde yo me dejé más a mí mismo de lado, y lo único que me importa es Dios, es la amidad. Estoy parado frente a Él. ¿Qué haces en la amidad? Dame. Necesito dinero, necesito salud, necesito alegría, necesito hijos, necesito... ¿Cómo
¿Cómo dame? Si vos no existís. Dijimos que era Bitu Bemetzi, estabas totalmente anulado. Lo único que importa es Dios. ¿Y ahora qué lugar hay para decir, dame a mí? ¿Cómo a mí? Si vos no sos. No estás. Entonces el Rebbe explica que la avoida de Shmona Esrei, la avoida de las 18 bendiciones, es una forma de elevación. Es decir, cómo llegamos a pedir las cosas. Dicho de otra manera, ¿por qué le pedís a Dios? ¿Por qué no le pedís a tu vecino que te dé salud? ¿Por qué le pedís a Dios? Bueno, obviamente, porque Dios es el que manda, Dios es el que me puede dar. Estoy anulado a Él, estoy entregado a Él, reconozco que es el dueño de todas las cosas. Entonces le pido a Él, es el Señor del mundo, etcétera, etcétera, le pido a Él. Pero hay una vuelta de rosca más interesante. Dios quiere Dira Betachtoinim. Dios quiere una morada para Él en este mundo. Entonces, si Dios quiere una morada para Él en este mundo, creó un mundo y creó un pueblo de Israel que cumplimos, y a través de cumplir mitzvot y estudiar Torah, generamos en el mundo una morada para Él. ¡Qué bueno! Sí, ¿sabes qué? Para que yo pueda cumplir tus mitzvahs, necesito plata. Para que yo pueda cumplir tus mitzvahs, necesito salud. Para que yo pueda cumplir tus mitzvahs, necesito A, B, C, D, 12, 13 peticiones. ¿Son para mí? En realidad no. En realidad son para Dios. Él quiere que yo haga algo, entonces dame la capacidad de hacerlo. ¿Cómo querés que cumpla mitzvahs si estoy postrado en un hospital? Porque estoy enfermo. ¡Cúrame! Voy a cumplir mitzvahs. ¿Cómo querés que estudie Torah si no me puedo concentrar porque me falta parnasa, me falta sustento para vivir todos los días? ¿Vos querés que yo esté acá sentado estudiando, concentrado en no sé qué parte de la Gemore, y mi esposa se está quejando que no hay más nada en la heladera? Y no sé qué vamos a comer. Y los chicos necesitan zapatillas. ¿Y vos querés que yo esté concentrado estudiando? Estás cargando, no puedo. Estoy desesperado. ¿De dónde voy a sacar para pagar las cuentas y darle de comer a mi familia? Entonces, ¿sabes qué, Dios? ¿Vos querés que yo estudie? Dame de comer. Pero no es porque yo necesite o quiera comer. Dios quiere. Paréntesis, hay quienes dicen Dios necesita. Okay, puedes decirlo como quieras. En mi humilde opinión, Dios no necesita nada. Dios quiere necesitar, que es otro aborto, es otra cosa. Por la razón que sea, el Alter Rebbe decía, uno no puede preguntar ¿por qué querés esto? No existe. Quiero porque quiero. Si Dios quiere, como dice el texto en el Midrash, Dios tuvo ganas, quiso tener una morada aquí abajo, entonces Él quiere necesitarnos a nosotros. Y automáticamente yo necesito lo que Él quiere que yo necesite. O sea, necesito salud. ¿Por qué? Para cumplir tus mitzvahs. Necesito dinero. ¿Para qué? Para poder darle de comer a mi familia tranquilo y estudiar tu Torah o lo que sea. Entonces, ¿cómo? Volviendo al discurso. ¿Cuál es la avoida de Shmona Esrei? ¿Cuál es la avoida de pedir y pedir y pedir a Dios? La avoida es ¿cómo llegás a pedir? ¿Cómo llegás a pedir? Todas las prosternarse, ishtahaboe, frente a Dios y todos los asuntos que te llevan a pedirle a Dios son una elevación. Te elevás nivel a nivel a nivel hasta que todo el asunto de Tfila no es más que elevarse de abajo hacia arriba. Y en el contexto de Shmona Esrei es ¿cuál es la elevación? Darte cuenta que en realidad lo único que importa es lo que Él quiere. Entonces, si Él quiere una morada aquí abajo, entonces yo necesito A, B, C, D, todas las cosas que pedimos en Shmona Esrei, en las 18 bendiciones. Este es el cuarto capítulo, Dios mediante, la clase que viene. Vamos a hacer el quinto capítulo y el final, y el sexto. Lo terminamos la clase que viene. Pero Bekitsur, en resumen, ¿qué es lo que estudiamos? Estudiamos que la tfila es Sulamut Zavar Tzavro Shemagia Shemaima. La tfila es una escalera clavada en el piso y llega hasta arriba de todo. Y lo que se crece a lo largo de la tfila, a lo largo de cada escalón y cada paso de la tfila, del rezo, es en comprensión de la presencia de Dios. Ay, pero entonces tfila es entender. Tfila es moverse, salirse de sí mismo para conectarse con Dios. Entender es al revés, ensimismarse en uno mismo, alejarse de todo. Y el Rebbe explicó en este último capítulo que estudiamos, el cuarto, que todo el objetivo de la comprensión es despertar sentimiento en el corazón. Que podamos sentir a Dios, literalmente. Ese es el objetivo. En cada paso de la tfila,
lo que sea que entendemos de Dios. En ese paso, el nivel en el cual nos encontremos, en ese paso, si hoy de Moide Ani, hoy de Hoidul Hashem, si Psuke de Zimbra, si Birjo es Kriya Shema, Shmonesre. Esos son todos los pasos que el Rebbe explicó. En cualquier paso en el que estés, el objetivo de entender es en la práctica generar algo aquí abajo. E incluso Shmona Esrei, la parte más elevada de la tfila, que al fin y al cabo las 12 bendiciones en el medio son todas 12, 13 peticiones, dame, eso también no es para acá abajo, es al revés. Es elevarse hacia Dios para entender lo que Él quiere, para lograr lo que Él quiere aquí abajo en este mundo. Pero al fin y al cabo, todo el concepto de tfila, y a partir del próximo capítulo el Rebbe explica Toiro, que significa que Toiro viene de arriba hacia abajo, pero todo el contexto y concepto de tfila es la elevación de la persona de abajo hacia arriba.